Estimados amigos, una vez más aquí en Plataforma Democrática, el programa que nos permite analizar la situación nacional desde una perspectiva múltiple e ilustrada sobre los asuntos que conciernen y preocupan a toda la ciudadanía. En esta oportunidad contamos con la presencia de Víctor Andrés García Belaúnde y Juan Cheput para los comentarios y el análisis correspondiente. Recordarle a todos los amigos que nos escuchan y nos están viendo por este medio que este programa se transmite por el canal VHTV de Cable Más y las redes sociales de la Coordinadora Republicana. Muy bien, esta semana que está terminando se ha caracterizado por algunos matices que marcan algunas líneas específicas dentro de la crisis global que vive el país desde que se instauró el régimen de Castillo a fines de abril, a fines de julio del año pasado. Es indudable que la vorágine ha ido creciendo, la desesperación de millones y millones de peruanos ante la inercia gubernamental cada vez es más profunda, y eso se manifestó hace unas semanas atrás en un conjunto de manifestaciones de marcado carácter económico y social, de poblaciones que se sienten agredidas por la inclemencia de la subida de los precios y la indiferencia e inoperancia gubernamental. Pero digamos que lo que vamos a analizar el día de hoy es la respuesta que ha dado el gobierno frente a esta situación. Se esperaba hasta un momento determinado que se iba a producir una suerte de cambio en el equipo ministerial, sobre todo cuando este anuncio había sido hecho ni más ni menos que por el cardenal Barreto, que hacía de vocero oficioso de Castillo, y ratificado por el presidente del Acuerdo Nacional, el doctor Max Hernández. Eso hacía prever que más o menos estaba a muy corto tiempo un recambio integral del Consejo de Ministros, con lo cual simplemente íbamos a ingresar a la etapa de un nuevo y quinto Consejo de Ministros. En fin, sin embargo, parece ser de que algunas cosas han sucedido al interior, y lo que hemos tenido a fines de la semana anterior y comienzos de esta es una ofensiva gubernamental que se ha traducido en la presentación de un proyecto de ley para reformar la Constitución, llevar adelante una asamblea constituyente, una modificación al artículo 206, un artículo nuevo para la Carta, el supuesto o futuro artículo 217, y lo más importante es que en las elecciones municipales y regionales de octubre de este año, se haría, de acuerdo de prosperar esta tesis, de aprobarse este proyecto que ha presentado el Ejecutivo, una suerte de consulta, un referéndum práctico sobre si la gente está de acuerdo o no con la nueva Constitución en los términos planteados. Más o menos es evidente, a la luz de las declaraciones de los voceros de la propia presidenta del Congreso, de que este proyecto no tiene ninguna viabilidad, siquiera de ser discutido en el Pleno. Y es muy probable que termine sus días, ¿no? Más allá de la expectativa que quiere despertar el gobierno, en el seno de la propia Comisión de Constitución, que es la comisión dictaminadora. Si ella rechaza, este proyecto va al archivo y punto final. Ahí queda toda la ofensiva constitucionalista renovada de un tema que al parecer, por boca de Castillo y por boca de Torres, en algún momento lo habían dejado en el archivo, lo habían dejado como un asunto pendiente. Bueno, el problema está de que se abre ahí un escenario importante. Es muy probable que en pocos días, en la próxima semana, la Comisión de Constitución, por mayoría, rechace este proyecto de ley. La correlación de fuerzas está dada. Así como no hay votos para la vacancia, tampoco hay votos objetivos, materiales, para poder hacer este cambio constitucional con una asamblea constituyente, y por lo tanto esto no pasaría a ser un aspaviento. Entonces es claro de que yo quisiera hablar con ustedes, no del tema jurídico, que la verdad a mí me parece casi un caballo de Troya, me parece un asunto que podría desviar la atención, sino de la escena política que se va a abrir a partir de eso, porque estoy convencido de que el gobierno prepara una contraofensiva diciendo que el Parlamento se está negando a atender
la voz popular para hacer una consulta, de que eso implica pues que el Parlamento obstruye y que defiende una constitución que ata de manos al gobierno de Castillo, cosa que evidentemente no resiste el menor análisis. Bueno, sobre estos asuntos yo quería conversar con ambos, con ustedes dos, y empezar por Víctor Andrés, como lo hacemos ya usualmente, preguntándole qué perspectivas son las que se abre ahora que se ha presentado este proyecto de ley y el Congreso tiene la palabra, que podríamos otra vez, repito, aquí no hay mucho misterio, es muy probable que esto se mande al archivo en los próximos días, que ni siquiera llegue al Pleno, o sea, que no se debata en el Pleno, sino que muera en el seno de la Comisión de Constitución. Pero ¿qué escenario es el que se abre a partir de eso? La confrontación parece ser que es lo único que está vigente, se exacerbaría porque sería mucho más virulenta el lenguaje que ya, sobre todo Torres, en estas experiencias medias extrañas llamadas consejos de ministro descentralizado que se hacen casi todos los días y que son mítines televisados durante la gente vinculada al gobierno, sus autoridades que lo apoyan y acompañan, y la sociedad civil, entre comillas, que parecen barra bravas, hacen un coro a favor del gobierno, generando una visión muy sesgada de las cosas. Pero en fin, ¿cómo ven, primero, Víctor Andrés, tú el panorama que se abre a partir de la presentación del proyecto y un eventual rechazo por parte del Parlamento Nacional? Víctor Andrés, por favor. Bueno, ante todo, un saludo muy cordial a ti y a Juan. Como ustedes recordarán, yo era de la idea y presenté un proyecto con el aval, los votos, las firmas de mi bancada, un proyecto que también se unió al mío, el proyecto de Armando Villanueva, congresista por el Cusco, y firmamos todos. Creo que Descano no firmó, pero la bancada firmó el proyecto el 19 de abril del año 18 para adelantar las elecciones. Yo conocí a Vizcarra, acababa de subir Vizcarra en ese momento, sabía de sus debilidades y de ser un falso valor, y dije, este señor no puede gobernar 4 años o 3 años y medio. Es demasiado tiempo para que un vicepresidente que no ha sido elegido como presidente pueda gobernar tanto tiempo, ¿no? Normalmente lo que se hace es, el vicepresidente es un suplente, es un parche, es una persona que entra por pocos minutos a jugar ante la lesión del titular, ¿no es cierto? Pero no es para jugar todo el partido, pues. Y eso es lo que estamos haciendo. Habíamos elegido a un señor Vizcarra, que lo había elegido PPK de pura chiripa, de pura casualidad, para conformar una plancha, irresponsable de PPK, por supuesto, de no haber pensado bien en su plancha, sabiendo que tenía casi 80 años, un gran irresponsable de PPK, ¿no? Y entonces, lo que yo presenté allí en ese momento era un proyecto para acortar el periodo presidencial y para convocar a nuevas elecciones. Todos se iban al año siguiente. Pues bien, este proyecto que sería interesante revisarlo porque se hizo varias consultas al jurado y a una serie de entidades, se hizo una consulta sobre esa posibilidad. Y todas rechazaron esa posibilidad. Todas la rechazaron, por diferentes motivos. Y por supuesto el proyecto acabó en el archivo. Pero yo creo que hoy día está más actualizado que antes, porque si se hubiese aprobado ese proyecto, no hubiese existido una vacancia de Vizcarra, no hubiese existido Merino, no hubiese existido Sagasti, no hubiese existido Castillo inclusive. Estoy seguro que todos los males del Perú que se han producido a partir de la caída de Kuczynski no hubiesen existido si se hubiese convocado rápidamente elecciones y tendríamos hoy día un nuevo gobierno diferente al actual. Lamentablemente eso no se aprobó y creo que las consecuencias están a la vista. Ahora bien, hoy día estamos en crisis peor que antes, peor que en ese momento. ¿Cómo se solucionan las crisis en las democracias? Llamando elecciones. En Argentina pasó con Alfonsín, pasó con De la Rúa, ha pasado en otras partes también. En Europa constantemente llaman elecciones adelantadas
para elegir a nuevos presidentes o primeros ministros o jefes de gobierno. O sea, claro, es un régimen un poco diferente, pero se llaman elecciones. Hay una salida, tiene que haber una salida a la crisis. La salida de la crisis no siempre tiene que ser una vacancia, que es lo más traumático de todo. Tiene que haber una salida más elaborada, de mayor paciencia, de mejor elaboración, de más meditación, una menos traumática. Y yo creo que esa salida es adelantar las elecciones. En dictaduras, cuando hay dictaduras y hay crisis, reprimes y ajustas más la cuerda, haces más dura la dictadura. En democracia no se puede hacer eso. En democracia lo que hacemos es llamar elecciones ante una crisis grave como la que vivimos en Perú. Y creo que la solución es esa, llamar elecciones. Será menos traumática, será unas elecciones que se pueden convocar perfectamente bien para abril del próximo año, de tal manera que a partir de julio o agosto, ya con las elecciones por venir, ya no se ocupan del gobierno, empiezan a hacer campaña a los candidatos. Y estoy seguro de que eso le va a dar un oxígeno al gobierno para que acabe más o menos bien. Claro, Perú Libre seguirá aprovechándose de las ventajas del gobierno. El señor Castillo, sus sobrinos seguirán haciendo negocios, el hermano del señor Aníbal Torres también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese es el riesgo. Pero yo creo que a la larga es mucho mejor una salida del gobierno, no por la puerta principal, evidentemente, pero por una puerta de fachada y no la puerta de atrás, que salir pues vapuleado con una vacancia que crea incertidumbre y que crea y que abre más heridas las que ya existen en este país. Entonces yo creo que esa es la mejor solución y me parece que ese proyecto que ha sido inspirado evidentemente en el mío, en el nuestro, de aquella época, aunque no se le menciona, creo que es una solución la menos traumática y la más viable y renovando la Constitución con cláusulas adicionales a la cláusula de la Constitución, como igual que se hizo con Fujimori el año 90, el año 2000, y empezaremos con un gobierno nuevo a partir del próximo año. Me parece que sería lo más sensato. Muy bien, la respuesta de Víctor Andrés nos ha introducido ya en un tema un poco distinto, pero no menos importante, yo diría fundamental. Avisorar la salida a la crisis, más o menos creo que está claro de que el tema propiamente constitucional, más allá de ser una parafernalia para un poco levantar ciertos ánimos, no tiene ningún tipo de viabilidad en este contexto, tanto de correlaciones en el Parlamento como del ánimo nacional. Pero sí vale la pena, digamos, otear, reflexionar, pensar sobre algunas alternativas. Mira, adelantar elecciones en un sistema presidencialista evidentemente no está contemplado en la Constitución y esa es la principal debilidad. Pero por encima de las formas jurídicas, creo que está una salida que sea viable y sobre todo democrática. Y por cierto, apelar al pueblo para que resuelva con su voto y en las urnas una crisis que se ha desarrollado más allá de las formas, no es una idea, primero, mala, pero además es una idea de raigambre democrática, hay que decirlo con todas sus letras, por más que no esté contemplado. En los sistemas parlamentarios, sí, digamos, una de las ventajas del parlamentarismo, tiene muchos defectos y muchos problemas, pero una de las ventajas es que en una crisis se resuelve con el cierre del Congreso que implica de suyo la caída del gobierno, no como en el Perú, porque el cierre del Congreso mantiene al gobernante, al presidente de la República invicto. Solamente lo que cae son los ministros que los puede inclusive volver a nombrar, como se hizo, digamos, cuando Vizcarra cerró el Parlamento Nacional. Entonces es un cierre a medias que no satisface a nadie. En un sistema parlamentario se va el Parlamento y se va el gobierno, se van los dos y el pueblo resetea como si fuera una computadora y va a las urnas y define la crisis que no la pudieron resolver los políticos. ¿Tú cómo ves esta posibilidad? ¿Esto es factible? Y también si quiere responder sobre la propuesta constitucional que ha hecho el señor Torres con Castillo. Juan, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre estos asuntos? Bueno, yo no tengo ninguna duda que lo que ha hecho el gobierno no es ningún error. Desde el momento que planteó la Asamblea Constituyente, lo que estaba buscando es una bandera política No. que pueda levantar en los próximos días
para ponerse del lado de un pueblo que a través del activismo que vienen haciendo diversos funcionarios de gobierno, creen que una nueva constitución es la solución para los problemas que los agobian. Entonces, el problema no radica en la presentación del proyecto de ley para tener una asamblea constituyente. Es una jugada política definitivamente. El problema está en la respuesta de esa oposición novata, esa oposición sin criterio político, esa oposición tan venida menos, que responde constitucionalmente, jurídicamente. Y cuando hablo oposición, no me refiero exclusivamente a los parlamentarios, ¿eh? Me refiero a los opositores mediáticos, empresariales y todos aquellos que han mostrado un antagonismo al gobierno. Salen a desfilar los constitucionalistas indicando que no se puede crear un nuevo artículo, salen otros a hablar que es una situación jurídicamente inviable. El Comercio publica página entera lo que dicen los constitucionalistas amigos del gobierno, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta que el tema es político y lograron lo que quisieron, distraernos. Claro. Acá el tema de fondo es que la crisis se está incrementando, que la incompetencia del presidente viene acompañada de una gigantesca corrupción, que ellos siguen trabajando sobre hechos consumados, que están haciendo una serie de actividades que los consolida en su relación con los sectores D y E, y sin embargo al frente tenemos esta oposición que entra al debate constitucional, jurídico, absurdo. Lo más seguro, como tú señalabas al inicio, es que esto vaya al archivo. Pero al ir al archivo, la bandera de la constituyente sigue vigente. Lo que van a decir es que este Congreso se opuso a las reformas necesarias para mejorar el estado de las cosas y por lo tanto se convierte en enemigo del pueblo. Lo van a decir y es la bandera que necesitan para el próximo proceso electoral del 2 de octubre. Y por otro lado, el proyecto de ley presentado ayer sobre el adelanto de elecciones, que como bien dice Vitocho, ya era una alternativa que él planteó hace 4 años, va por el mismo lado. El Congreso no quiere irse. Si el Congreso tiene ahorita 8 o 9% de popularidad, es porque se niega a hacer política. Yo señalaba en un artículo que se ha publicado hoy en El Montonero, que no hay nada más absurdo que perder una batalla por ahorrar balas, ¿no? Y estos señores, por ahorrar sus 2 balitas de plata, por decir no hay que gastarlas porque nos cierran el Congreso, han perdido la oportunidad de consolidarse como un poder alterno al Ejecutivo y ejercer el control político necesario. En su afán de amarrarse a la curul, no sacaron a Guido Bellido y no sacan a Aníbal Torres, 2 personajes absolutamente impresentables e inaceptables como primeros ministros en cualquier lugar del mundo. Pero sin embargo ambos siguen allí, uno como congresista y salió como ministro renunciando, no porque lo votaron, y Aníbal Torres sigue polarizando al país, etcétera, etcétera. Entonces, el gobierno presenta este proyecto de ley y acorrala una vez más al Parlamento. Hace 2 días, la señora Patricia Juárez decía, hemos presentado un proyecto de ley para reducir el periodo presidencial. Y ahora le meten un contragolpe, periodo presidencial, pero también parlamentario. A ver, sácalo adelante, ¿no? Y los parlamentarios tiemblan, ¿no? De inmediato, no, así no es, ¿no? Entonces, la crisis es general. Vitocho ha señalado rotundamente de que la alternativa son elecciones generales o elecciones al fin y al cabo, y yo no veo otra salida. Es imposible la viabilidad de un nuevo presidente con un Congreso como este, con mayoría comprada, le harían la vida imposible desde el primer día. Más que un tema político, es un tema de sentido común. Entonces, yo sí creo que esto se va a instalar, pero desde la verdadera oposición, que es la calle, las manifestaciones ante la crisis generalizada. Y el gobierno y el Congreso se van a tener que ver obligados a plantearlas a la brevedad posible, pues no veo otra alternativa para salir de lo que nos está aquejando. Bien, muy bien, Juan. Creo que efectivamente la cosa va por ahí. La calle es un factor determinante en la solución de esta crisis y en cómo enfrentar los problemas que ella nos pone por delante, sus desafíos. Bien, yo quería recordar a los amigos que nos escuchan y a ustedes que en el año 2000, cuando se produjo la crisis a partir de la huida vergonzosa de Fujimori, su renuncia por fax y la
posterior vacancia que el Congreso decretó, se produjo una crisis de profundidad. Y ahí una crisis que tiene algo de analogía con lo que viene pasando hoy día, y la solución a ella fue, además de un régimen transitorio con Valentín Paniagua a la cabeza, fue la decisión del Parlamento de entonces de recortar los periodos de ellos mismos y llamar a unas elecciones generales tanto para el Poder Ejecutivo como para el Parlamento. O sea, y eso implicó una modificación, un artículo transitorio en la Constitución para ello. Pero lo que quiero recordar es que el Parlamento de entonces, del año 2000, tomó la decisión, digamos, democrática y además generosa, claro, impulsada por las circunstancias, por la correlación política de fuerzas, por el avance de los movimientos democráticos que ponían en jaque a un régimen fujimorista ya en plena decadencia, pero en ese contexto el Parlamento dio el gesto que se necesitaba jurídicamente para dar salida a un adelanto de elecciones que sea conforme con el régimen político y democrático. Bien, eso es lo que tendría que haber el día de hoy. O sea, la calle va a ser un factor que dinamice, pero tendría que generarse dentro del Parlamento Nacional una nueva mayoría, que inclusive podría jalar a algunos oficialistas y a gente de la oposición, dispuesta efectivamente a hacer eco del clamor callejero, del rechazo completo, y además verificando que con Castillo ya no llegamos a ningún lado y que no hay cómo ni siquiera reemplazarlo con Dina Boluarte, porque y es más de lo mismo en última instancia. Es un régimen, no es Castillo solamente y su ineptitud, son todos los ministros, los funcionarios y las ideas además que por ahí están poniendo en práctica, como por ejemplo dejarse en efecto las bases antisubversivas, dejar el BRAE como un territorio liberado, qué sé yo, y otras cosas más, o su actitud frente a los problemas mineros en el sur del país, creo que nos permiten configurar que no estamos solamente ante una crisis personal del señor Castillo, sino abarca a la totalidad del gobierno, incluso al régimen político que se inauguró con él hace ya casi 9 meses. Entonces la reflexión es la siguiente. ¿Habrá en el Congreso de la República esa voluntad? ¿Será posible que se geste una mayoría como la que hubo en el año 2000, a diferencia de lo que nos cuenta Víctor Andrés? Porque lo que él planteó del año 18 no tuvo eco y fue el archivo, ¿no? Más aún cuando Vizcarra a su manera y también con la trampa del caso planteó también un adelanto de elecciones. Recuerden ustedes que la Comisión de Constitución de entonces que presidía Rosa Bartra mandó también el proyecto del archivo, y un mes después, aprovechando de manera truculenta y aprovechando un pretexto sin ningún fundamento, Vizcarra cierra el Congreso. La historia quizás hubiera sido diferente si se hubiera aceptado de consenso una salida electoral, más allá de lo que dice el régimen de la Constitución. Eso no lo sabemos nunca, pero es válido hoy reflexionar sobre eso, porque yo comparto con ustedes dos de que la única salida democrática para enfrentar una crisis de la naturaleza que tenemos, que podemos definirla, como decía Gramsci y otros autores, un empate catastrófico. O sea, aquí el empate es obvio, pero lo catastrófico también está destruyendo el país, tiene que solucionarse por un lado. Y quienes no queremos una violencia que destruya el orden, y tampoco queremos una insurgencia militar, un golpe de Estado, nada que se le parezca, entonces obviamente la salida más justa, más democrática es un adelanto del régimen electoral, de las elecciones. Pero para eso tiene que haber, digamos, un compromiso, alguien le tiene que dar un viso de legalidad a eso. Y eso no hay otra que, eso parte de un consenso, de un acuerdo político. Tiene que haber un arreglo básico de un conjunto de fuerzas que hagan mayoría en la sociedad y en el Parlamento a fin de viabilizar una salida que, con todas sus complicaciones, yo sí creo que es la única viable para librarnos de la pesadilla que estamos el día de hoy viviendo, ¿no? Víctor Andrés. Sí, sí, yo creo que en eso estamos de acuerdo, ¿no? Sí, es evidentemente el gobierno está haciendo la jugada de Vizcarra, ¿no? Que también la hizo Fujimori en su momento, ¿no? Y Sí. también la hizo Velasco. Bueno, Velasco
destruyó el Congreso y aquí no pasó nada. Pero en el caso de Fujimori y de Vizcarra, han siempre procurado enfrentarse al Congreso, enfrentar el Congreso al pueblo, para luego después ellos cerrar el Congreso. Eso lo han hecho varias veces ya. Entonces no me extrañaría que lo vuelvan a hacer. Y de hecho, como muy bien dice Juan, lo están haciendo ya. Saben que el proyecto no va a pasar, sí, no va a pasar, pero están creando ya motivos para enfrentarse al Congreso, el pueblo, que está convencido, lo están convenciendo de que cambiando la Constitución bajan los precios, los alimentos, la leche, el pan, el trigo, en fin, el pollo, todo se pone mejor con una nueva constitución. Bueno, esa labor la están haciendo ya, y claro, y el Congreso va a pasar pues a ser el malo de la película. Claro, lo que pasa es que en el Congreso no hay liderazgo para rechazar y aclarar las cosas, pero tampoco lo hay en el gobierno. O sea, son dos instituciones que están un poco a la deriva, ¿no? Los niños en el Congreso eh, eh, que se venden por plato de lentejas, y la falta de claridad y de liderazgo no hacen que se recupere el Congreso de la mala imagen que tiene, muy baja. Pero por otro lado, el gobierno tampoco tiene pues ningún tipo de liderazgo. Castillo no es líder de nada. Eh, Vizcarra lo era de alguna manera, un poco, pero intentaba hacerlo. Y Fujimori lo fue también de alguna manera. Pero el señor Castillo es nada, es una burbuja. Es una persona muy básica, muy elemental, que confunde el Ministerio de Justicia con el Palacio de Justicia. Bueno, pues con eso ya confunde, cree que en el mundo hay 1.200 naciones o estados, naciones. Bueno, pues entonces, si estamos hablando de ese tipo de cosas, es Croacia con difícil. Ucrania. ¿Ah? Croacia con Ucrania, no A confundir Croacia con Ucrania con Ucrania. Bueno, Croacia. así Sí. es, cuando empieza a confundir ese tipo de cosas, ya sabemos, pues, evidentemente, que ese señor no tiene liderazgo, no puede tenerlo. Los ignorantes no pueden tener liderazgo sobre un pueblo relativamente culto y formado y añejo como es el pueblo peruano, ¿no? Bien, a ver, tu opinión, Juan, al respecto. ¿Qué condiciones habría para que esto que estamos nosotros coincidiendo, una salida democrática extraconstitucional? Mira, el hecho que sea, que no esté prefigurado en la Constitución, no lo vuelve antidemocrático, ni finalmente porque la Constitución puede ser cambiada, como de hecho se hizo en el año 2000, y por esa razón entonces, si bien puede haber algunas aberraciones, es importante, pero sin embargo tiene que haber un acuerdo básico, porque la calle va a presionar en ese sentido, ya hay un clamor que se vayan todos, y eso tendría que materializarse en una salida que implica adelantar elecciones. ¿Ves tú posible algún tipo de acuerdo, una mayoría en esa perspectiva? ¿Cuál es Bueno, cómo ves el una futuro? de, una de las características del Congreso del 2000 era el realismo, ¿no? Y era un realismo que es un atributo de los políticos con trayectoria. En un Congreso en el cual había personajes como Carlos Ferrero, Valentín Paniagua, Lourdes Flores y una serie de personas, Henry Peace. Henry Peace, ¿no? O sea, gente con mucha trayectoria, obviamente. Valentín Paniagua. Acabo Valentín. de mencionarlo, acabo de Ah, mencionarlo. perdón, claro. Eh, es obvio que al darse cuenta que los videos eran una estocada mortal en el Parlamento, no les quedaba otra cosa que buscar el autodisolverse a través Y de los la mismos fujimoristas revocación reconocieron eso, ¿no? de Los mandato. mismos fujimoristas. Por supuesto, los mismos fujimoristas, y que se quedaron sin piso cuando Alberto Fujimori convocó elecciones. Pero hoy en día la novatada, el afán de quedarse en su curul, no los hace ver la realidad, que ya este Congreso está descalificado, deslegitimado, y es penoso porque nosotros tres hemos defendido este Parlamento. Y lo hemos defendido, pero nos damos cuenta que se ha ido ha entrado en un proceso de descomposición por culpa de sus propios integrantes, de todas las bancadas sin excepción. Entonces,
Cuando uno ve que no hay ni un solo parlamentario que tenga ese ejercicio del realismo y más bien siguen negando lo evidente, pues obviamente la gente se empieza cada vez más a molestar, a indignar, y la respuesta es esta, ¿no? Un deterioro de la legitimidad parlamentaria. Entonces, el paso número uno tiene que ser el realismo, y que a continuación establezca ya el diseño de una mesa directiva que conduzca a la presidencia de la República, y no estoy diciendo que salga Mari Carmen Alba, sino que la mesa directiva que asuma el próximo 28 de julio la conducción del Parlamento. Ahora, si los hechos se aceleran, Mari Carmen Alba tiene que liderar, pues, un consenso múltiple, ¿no? Que es la base fundamental, liderar el consenso para establecer una agenda mínima que tenga que ver con elecciones limpias, reactivación económica y un proceso de reconstrucción institucional, lo cual significa acabar, pues, con cosas como, con cosas que son grotescas, como esa Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, que no sirve para nada. Y acabar también con entidades como el Acuerdo Nacional, que tampoco sirve para nada, ¿no? Y que solamente sirve para mecer a la opinión pública, y que es un refugio de caviares que no hacen absolutamente nada. Entonces, ese acuerdo político es el que tiene que estar ya discutiendo el Parlamento, de una vez por todas. O sea, decir, miren, la realidad es esta. Tenemos que irnos todos. Entonces, para eso se necesita un presidente que maneje la transición. ¿Quién va a ser? Bueno, decidamos, pero tiene que tener el apoyo de todos. Y de ahí pasar a un gabinete, más que multipartidario, un gabinete de personalidades, como lo que hizo Paniagua, evitó la partidarización y más bien convocó a gente con trayectorias, encabezando ese gabinete Javier Pérez de Cuéllar, ¿no? Y apostó por la trayectoria y el prestigio personal, no por la multipartidarización. Y algo similar tendría que hacerse ahora para conducir el país a elecciones en abril del próximo año. Pero si el Congreso se empecina en no ver con realismo lo que está pasando, la crisis se va a agudizar. Y el Congreso, por ejemplo, que ya está en una situación, como recuerdo lo que ha dicho hace unos minutos Víctor Andrés, ¿no? En el sentido de que la vacancia es extrema. Sí, evidentemente, la vacancia equivale a votar a patadas al presidente. En ese sentido, ellos ya liquidaron sus posibilidades al haber presentado mal 2 mociones de vacancia. Una tercera es imposible. Por lo tanto, lo que se exige es ahorita un acuerdo político para que ambos renuncien, Dina Boluarte y Pedro Castillo, y una mesa que dé confianza, como consecuencia de este acuerdo multipartidario, se encargue de la convocatoria de elecciones y de la conducción del país hasta el próximo año. Muy bien, creo que hay que hacer votos, pues, para que esa madurez que todavía no la vemos, no la percibimos, aparezca en un momento determinado. Realismo, ¿no? Se están autoengañando. Sí, no, yo totalmente de acuerdo. Juan, O sea, Juan, hay un negacionismo. Sí, Juan, en resumen, acá hay 2 posibilidades, ¿no? 2 posibilidades. Bueno, 3 posibilidades. La primera es la vacancia. Algo que, como tú bien has dicho, no habrá una tercera moción. Si han habido 2 malas rechazadas, la tercera no va a ser buena y va a ser aceptada. Eso es muy difícil, muy complicado. Esa es la primera opción. La segunda opción es que renuncien las 2, Castillo y Boluarte, y la mesa directiva del Congreso, quien esté presente en ese momento, convoca elecciones de acuerdo a la Constitución. Eso también es difícil porque que renuncien los que recién han llegado y están emborrachados de poder va a ser bien complicado, ¿no? Y la tercera opción es que se apruebe una adenda a la Constitución, una cláusula adicional, y se convoque a elecciones adelantadas, ¿no? Inclusive que se acorte el periodo presidencial en el futuro para que no sean 5 años, sino que sea 4, que fue lo que nosotros planteamos hace 4 años atrás. Pero en todo caso, adelantar el periodo presidencial actual y convocar elecciones. Yo creo que esa es la más viable, me parece, y la más confiable y la menos traumática para salir de una crisis. Ese es más o menos el resumen de lo que hemos dicho con
con Ángel y con Juan, ¿no es cierto? Creo que ese es el Sí, resumen, ¿no es cierto? perfecto. Sí, estamos de acuerdo, yo comparto ese punto de vista, solamente habrá que esperar pues que los factores que van a llevar a que esta decisión se materialice y pueda llevarse, llevarse a la práctica, se dé, y que no haya pues esos caprichos a los cuales tú aludías, Juan, o esa ceguera que no hace ver la profundidad de la crisis, la oquedad del abismo que se ha abierto y la necesidad de salvar al país por encima de todo. Y esto de adelanto de elecciones sin duda es una forma democrática de hacerlo, ¿no? Esperemos que así sea, esperamos que este programa, estas opiniones hayan servido para que ustedes, amigos que nos están viendo y escuchando, tengan elementos a incorporar en su propia reflexión. Y nada, nos despedimos hasta la próxima semana, siempre confiando y agradeciéndole por el seguimiento que nos hacen semana a semana a estos servidores suyos que intentamos brindar algunos elementos de juicio para pensar, reflexionar, indagar sobre la coyuntura nacional que evidentemente está más que picante. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias.